Muy bien, continuamos estudiantes en la forma número 13. Pilas ya envía ahorita al grupo de WhatsApp, por si acaso no la puedan descargar de la plataforma, así que vamos. Dice, las siguientes palabras pertenecen a la misma categoría, excepto esconderse, acurrucarse, acuchillarse o agazaparse. A ver, aquí hay dos palabras que posiblemente pueden ser de difícil comprensión, que es acuchillarse y agazaparse. ¿Qué significan cada una de ellas? Por favor, vamos rapidito. Consultemos qué significan literalmente, qué significan desde la definición del diccionario. ¿Qué es acuchillarse? A ver, ¿qué es acuchillarse? Veamos. Vamos, rápido. Quiero saber qué es acuchillarse, por favor. No. Ya, ¿qué fue? ¿Sí o no? Muy bien, bueno, aquí tenemos la definición de agazaparse. Agazaparse significa esconder o doblar el propio cuerpo y pegarse al suelo. También dice que es colocarse u ocultarse detrás de algo, generalmente para esconderse. Entonces, A y D sí coinciden, es decir, agazaparse y esconderse es lo mismo, tienen la misma definición. Ahora solo nos falta la palabra acuchillarse. Profe, acuchillarse es como que apuñalar. No, pero eso es acuchillar. Pero acuchillarse podría ser algo diferente, ¿no? Podría tener una acepción diferente. Acuchillarse. O sería la acción de meterse el cuchillo a sí mismo. Acuchillarse. Muy bien, veamos qué significa acuchillarse. Ya sigue la gente ingresando a esta clase magistral. Dice acuchillar, bueno, proviene del verbo acuchillar, acurrucarse, parecería que sería, parece que es lo mismo. Por favor, baje Joel, el micrófono. Muy bien, entonces tenemos acurrucarse. ¿Qué es acurrucarse? Acurrucarse, poner el propio cuerpo doblado y escondido para ocupar el espacio posible. Entonces, en este caso tenemos que la palabra, sí, la palabra que nos compete, que no pertenece al grupo, vendría a ser acuchillarse, que parecería ser la acción de acuchillar el propio cuerpo, porque esconderse, acurrucarse y agazaparse son lo mismo, esconderse. Muy bien, vamos a la palabra número 2. Dice la palabra que tiene el mismo significado que letrado, ¿sí? Aquel que sabe mucho, culto. ¿Ya? Letrado, aquel que sabe mucho, aquel que es culto. Entonces, ahora, ¿cuál dice que tiene el mismo significado? Indocto vendría a ser que no tiene conocimientos. Ignoto, ignorado, desconocido, no se sabe. Aficionado y erudito. Entonces, la palabra, ¿cuál es la que tiene mayor relación con letrado? Es la palabra erudito. Muy bien, entonces, respuesta número 2, erudito. Vamos a la respuesta número 3. Dice, escoja la opción que exprese una relación similar a la de las siguientes palabras. Lustro, que vendría a ser 5 años, un lustro. Un semestre, dice, ya, perdón. Vamos, antes de eso, dice, mes es a quincena, es decir, el doble. Mes es a quincena, el doble, ¿ya? Como año es a, entonces vendría a ser directo a semestre, porque en el mes hay 2 quincenas y en el año hay 2 semestres. Así que la respuesta viene a ser de la pregunta número 3, forma número 13, la respuesta es la 3. Vamos a la pregunta número 4, por favor. Pilas, pilas, estamos ahí. Cualquier pregunta vayan realizando. La manzana es a manzano. Para los que no saben, el árbol de la manzana se llama manzano, ¿sí? Y de ahí proviene la fruta. Ya, perfecto. Entonces con eso digo fruta y su árbol. Ahora dice pera fruta, vino uva, uva vid y planta vegetal. Parecería ser que aquí la respuesta más apropiada viene a ser uva vid, porque la uva es la fruta y la vid es la planta de donde sale la uva. Así se le llama. Vamos a la pregunta número 5. Dice, identifique la palabra que tenga significado opuesto a la palabra tranquilidad. Zozobra, ¿sí? Zozobra vendría a ser lo opuesto a la palabra tranquilidad, porque es una angustia, es un malestar.
¿Qué es zozobra? Por favor, consulten, corríjame si me equivoco. Angustia también vendría a ser lo opuesto a la palabra tranquilidad. Y ansiedad también, dice, identifique la palabra que tenga significado opuesto a la palabra tranquilidad. Y zarpazo. Zarpazo, yo sé, hasta donde tengo entendido, zarpazo es un golpe. Dice golpe que da un animal con la zarpa. Y arañazo producido por este golpe. Ese es un zarpazo. Entonces, ahora aquí parecería que no es el significado opuesto, ¿no? Porque zozobra, ¿sí? Angustia y ansiedad son lo opuesto a tranquilidad. Y ahora vendría a ser y zarpazo. Dice, identifique la palabra que tenga significado opuesto a la palabra tranquilidad. Zarpazo no tiene que ver más bien, es decir, es un golpe, ¿sí? Vendría a ser, yo creo que la pregunta no está bien planteada, dice, identifique la palabra que tenga significado opuesto, sería la palabra que no pertenece. ¿Cuál de estas palabras no tiene significado opuesto a la palabra tranquilidad? Esa vendría a ser la pregunta. ¿Cuál de esas palabras no tiene significado opuesto a la palabra tranquilidad? Vendría a ser la palabra zarpazo, que no pertenece a ese conjunto. Entonces la pregunta número 5, la respuesta es zarpazo, pero cambiamos un poquito. Dice, identifique la palabra que no tiene significado opuesto a la palabra tranquilidad. Aquí hay gente que está ahorita queriendo ingresar. Veamos quiénes son. Listo, está la gente ingresando. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. Pregunta número 6. Dice la pregunta número 6. Seleccione la frase que explique el refrán. Más vale prevenir que lamentar. Más vale prevenir. Este es facilito. Dice, mejor es evitar un mal que sufrir después. Vendría a ser una respuesta bastante viable. ¿Hay que curar en sano los males? No, no habla sobre curar en sano. ¿Ya? Con lamentos no se supera una crisis y a veces conviene anticiparse a un percance. A ver, entonces tenemos entre la A y la D. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mejor es evitar un mal que sufrir después? ¿O a veces conviene anticiparse a un percance? ¿Cuál dicen? A ver, quiero ver esas respuestas. Dice la C. La C, con lamentos no se supera una crisis. No, 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 no. Más vale prevenir, estar preparado antes que sufrir algún mal. Entonces, sí, respuesta del ejercicio es la D. A veces conviene anticiparse a un percance, a alguna dificultad. Pregunta número 6, terminada. Listo, respuesta D. Vamos a la pregunta número 7. Atentos, por favor. Dice, elija la palabra que no se relaciona con la palabra popular. ¿Cuál de estas no se relaciona? Renombrado, sí, es popular. Renombrado. Afamado también tiene de la fama, es popular, ¿no? Famoso también. Endiosado, sí, eso vendría a ser, no vendría a ser muy popular, sino vendría a ser una expresión que tiene que ver más con el criterio o una especie de superego, ¿sí? Megalomaniaco, endiosado. Vamos a la pregunta número 8. Dice, las siguientes palabras pertenecen a la misma categoría excepto instruir, adoctrinar, atender o enseñar. Instruir, adoctrinar y enseñar pertenecen a la actividad de dar conocimiento a otra persona o serle partícipe de algún conocimiento, mientras que atender no es un término que tiene que ver precisamente con enseñar, que es instruir, adoctrinar o enseñar. Perfecto. Ya tenemos la pregunta número 8 terminada. La respuesta que no pertenece vendría a ser atender. Ahora sí, vamos. Lea, por favor, ¿quién nos puede ayudar? Rapidísimo. Abra micrófono y trabajemos. ¿Quién nos ayuda en la lectura? Yo, profe. Dele. Vamos, Joel. Ya. Las canas visibles corresponden a otros más graves que nos vemos. El cerebro y el corazón, todo el espíritu y la ternura, encanecen al mismo tiempo que la cabellera. El alma de fuego bajo la ceniza de los años es una metáfora literaria, desgraciadamente incierta. La ceniza ahoga a la llama y protege a la brasa. El ingenio es la llama, la brasa es la mediocridad. Muy bien, entonces dice, según el texto, el tema de base es, las canas visibles corresponden a otros más graves, las canas visibles corresponden a otros más graves que nos vemos, el cerebro y el corazón.
Me imagino que la expresión sería, las canas visibles corresponden a otros males más graves que no vemos. El cerebro y el corazón de todo el espíritu y la ternura encanecen al mismo tiempo que la cabellera. El alma de fuego bajo la ceniza de los años es una metáfora literaria, desgraciadamente incierta. La ceniza ahoga a la llama y protege a la brasa. El ingenio es la llama, la brasa es la mediocridad. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué dicen ustedes? Veamos, quiero leerlos. La llama de la mediocridad, las canas visibles e invisibles, un alma de cenizas o las cenizas literarias. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería la respuesta más apropiada en este caso? Vamos, ¿qué me dicen? La respuesta es A, dice la llama de la mediocridad. Ya, posiblemente. Ya el alma bajo fuego, el ingenio de la brasa es la mediocridad. Dice, el ingenio es la llama, la brasa es la mediocridad. La llama de la mediocridad. No, pues aquí no sería esa, mi querido Joel, porque en la última parte dice, el ingenio es la llama, la mediocridad no. La mediocridad vendría a ser la brasa, por eso hace descarta. Las canas visibles corresponden a otros males más graves que no vemos, el cerebro y el corazón. De todo el espíritu y la ternura encanecen al mismo tiempo que la cabellera. Ya, dice la respuesta es la C. Rina también dice que, Karelin y Rina dicen que es la C. Dice, un alma de cenizas. ¿Será? Yo creo que las canas visibles e invisibles no. O sea, no hablamos de las canas invisibles. Podría ser, a ver, dice, todo el espíritu y la ternura encanecen al mismo tiempo que la cabellera. Ay. Entonces estas serían el espíritu y la ternura también encanecen y estas serían las canas internas. Entonces, posiblemente puede ser la respuesta B. Dice, un alma de cenizas. No abarca toda la magnitud de la oración, así que no, yo no creo que sería la C, mi querida Karelin, mi querida Rina, no creo que sea la C porque no abarca todo, ¿no? Y las cenizas literarias, no, más bien me voy a inclinar por la B, que son las canas visibles y las invisibles. De eso trata el tema. Respuesta número 9, Montenegro, Fiorella y Lisette Morocho. Ya saben, pilas, por favor. Bien, excelente. B. Vamos a la siguiente, vamos a la pregunta número 10. Dice la pregunta número 10, complete con la palabra que expresa la oración similar en la oración. Pensamiento es a cabeza, es decir, la acción que realiza una parte del cuerpo, que vendría a ser el pensamiento, está relacionado con la cabeza, así como músculo es la otra parte del cuerpo que realiza una acción. Calambre, no, porque eso sería una dificultad, un problema, una atrofia del músculo. Colapso es un momento terrible. Una parálisis, no, más bien es movimiento. La respuesta es D, correcto, muy bien. Pensamiento es a cabeza, así como movimiento es a músculo, que es la acción principal que realiza el músculo. Perfecto, ya tenemos la 10 terminada. Vamos a la pregunta número 11. Dice la pregunta número 11, elija el término que no se relaciona con la palabra abolición. Abolición, ¿qué significa literalmente la palabra abolición? ¿Sí? ¿Qué significa la palabra abolición? A ver. Dele, por favor. Dicen abolición podría ser una negación en un cierto plan. Abolición no. Es la suspensión o anulación de una ley o una costumbre. Exacto. Abolir significa anular o extinguir. Eso significa abolir. Así que atentos con eso. Por lo tanto, autorización, anulación sí, derogación sí y revocación sí. La que no pertenece o que no se relaciona sería autorización, porque abolir significa anular, significa derogar, significa revocar. Recuerden, abolición, abolición de la esclavitud. Esa expresión es muy utilizada siempre. Pregunta número 11. Ya, listo. Vamos a la siguiente, vamos a la siguiente. Pregunta número 12. Dice la pregunta número 12. Seleccione la opción que forme una oración gramaticalmente correcta con sentido lógico. Ya, a ver, ahora sí, vamos rápido. 30 segundos. ¿Cómo me queda? Poblaciones constantes del hambre bajo la enteras viven amenaza. Vamos, corre tiempo, corre tiempo. Pónganme, por favor, en los comentarios cuál
La C, Licen. Dice la C, veamos si en realidad es la C, dice poblaciones enteras viven bajo constante amenaza del hambre. Poblaciones enteras, por ahí podría ser, viven bajo la constante amenaza del hambre poblaciones enteras. Ya aquí está, solamente tiene todo, pero está al revés, ¿no? El predicado está primero y luego está el sujeto. Bajo la constante amenaza del hambre viven poblaciones enteras y bajo la constante amenaza del hambre poblaciones enteras viven. ¿Cuál de esas? Dicen la C. Poblaciones enteras viven bajo la amenaza del hambre. Sí, respuesta C, respuesta correcta, respuesta del ejercicio. Vamos a la pregunta número 13, por favor. Veamos, verán que recuerden que deben estar siempre todos los elementos de la oración. Sobre todo ahí es cuando más se equivocan los estudiantes. Selecciona la opción que complete la oración correctamente. El suburbio llegó a convertirse en una especie de para aquellos que se encontraban de la urbe. ¿Cuál será? El suburbio llegó a convertirse en una especie de abrigo, patrocinio, desvelo o refugio. Podría ser abrigo o podría ser refugio. Yo me inclino más por refugio. Dice, el suburbio llegó a convertirse en una especie de refugio para aquellos que se encontraban hastiados de la urbe. Hastiados, que significa que han sentido hastío, cansancio. ¿Ya? Muy bien, entonces la respuesta sí. La respuesta en la pregunta número 3 es la D. Vamos a la siguiente pregunta. Dice la pregunta número 14. Complete, igual, también eso es una analogía. Trompeta es asoplar, es decir, la acción que se realiza sobre un objeto, ¿ya? Así como percutir. Percutir, que es hacer sonar, ¿sí? Darle una, por eso se llama instrumentos de percusión, ¿sí? Que se tiene que golpear para que produzca un sonido, ¿ya? Por lo tanto, trompeta es asoplar, como tambor es a percutir, guitarra no, claxon no e instrumento no. Respuesta A. Respuesta A es la respuesta del ejercicio. Así como la trompeta es para soplar, así el tambor es para percutir. Pregunta número 14 terminada. Vamos a la pregunta número 15. Dice, baloncesto es a canasta, baloncesto es a canasta. Entonces aquí tenemos el deporte y ¿dónde se hace la anotación en ese deporte? Por ejemplo, en el fútbol sería el arco, o en la, no sé, en la natación sería la piscina. Entonces, así como el fútbol tiene la anotación, el gol, los puntos o el penal. ¿Cuál sería? A ver, ya, listo. Entonces, no. Baloncesto es a canasta, así como fútbol es a gol. Exacto, muy bien. Sí, es decir, así se llaman las anotaciones, así se llaman las anotaciones. Muy bien, por favor comunicarme si por si acaso se me va el audio, porque estoy con la pila bajita del micrófono inalámbrico y se puede descargar en cualquier momento, así que avísame, por favor. Vamos a la siguiente, pregunta 16, dice, escoge el término que no se relaciona con la palabra resumen, ¿sí? Resumen. Síntesis sí se relaciona, sumario, extracto sí se relaciona, sinapsis. Sinapsis es una acción neuronal, pero quiero saber si tal vez esa palabra tiene una relación adicional. Sinapsis, ¿sí? Es de sinapsis. En biología, región de comunicación entre la neurita o prolongación citoplasmática de una neurona y las dendritas o el cuerpo de otra. Es decir, la sinapsis no tiene nada que ver y el sumario, la síntesis y el extracto sí tienen que ver, así que la respuesta es la respuesta D. Muy bien para todos los que escogieron la respuesta D. Vamos a la pregunta número 17, por favor. Dice, elija la palabra que dé sentido lógico a la frase siguiente. En una cirugía siempre se hace primero, a ver, dice, en una cirugía siempre se hace primero un o una. Corte, disección, sutura o incisión. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. ¿Y por qué no corte? ¿Y por qué no disección? La sutura, bueno, hasta donde sé sutura es cerrar, ¿sí? Es decir, coser, sutura, suturar. Por lo tanto, esa no sería, ¿no? Entonces, ¿por qué no sería? En una cirugía siempre se hace primero un corte. ¿Qué es una incisión y qué es una disección literalmente? Porque aquí jugamos mucho con la definición literal, ¿no? Entonces, vamos a la disección.
¿Qué es una disección? Una disección es la división en partes no natural de una planta, un animal o un ser humano muertos para examinarlos y estudiar sus órganos internos. Por lo tanto, disección no sería muy utilizada, entonces nos quedaría entre corte e incisión, que incisión es un término como que más del ámbito médico, ¿no? Dice incisión. ¿Qué es una incisión? Corte hecho en un cuerpo o una superficie con un instrumento cortante o agudo. Entonces, por lo tanto, sí, vamos a dejarle corte porque corte es una expresión muy vulgar, mientras que la palabra incisión es un término más utilizado en el ámbito médico, así que vamos a dejar en una cirugía siempre se hace primero una incisión, que al final es un corte hecho en un cuerpo o en una superficie con un instrumento cortante o agudo. Es decir, también puede ser una especie de clavito, eso también es una incisión. Listo, ya tenemos la pregunta número 17 terminada, estudiantes. ¡Qué lindo! Vamos a la pregunta número 18. Dice, identifique el término semejante a conjunto, unión de varios elementos. Vinculado podría ser. Parcial, no. Separado, no. Solitario, no. Respuesta, vinculado, porque para que exista un conjunto debe haber un vínculo que los une. Respuesta 18, respuesta A. Conjunto, la palabra que es semejante es vinculado. Vamos a la pregunta número 19. Dice la pregunta número 19. Escoja la opción que exprese una relación similar a la de las siguientes palabras. Pesar es a dolor, pesar, un pesar que viene a ser como una especie de dolor del alma, un dolor espiritual, un pesar, una angustia, ¿ya? Así como medir, calcular, lloro, placer. Lloro, placer aquí no, ¿sí? Soñar, dormir, podría ser. ¿Cuál dicen ustedes? Júbilo, alegría. Aquí podría pesar esa dolor, así como podría ser sinónimos, ¿no? Los dos son como que una especie de sinónimos. Así que lloro, placer serían los antónimos. Soñar es a dormir. Verán que también recordemos que aquí tenemos los dos, el uno es un verbo y el otro es un sustantivo, ¿no? ¿Sí? Sustantivo. Dolor es un sustantivo, o sea, así como le llamamos a la acción de una inconformidad del cuerpo, ¿no? Listo, a ver, entonces, o un desequilibrio del cuerpo. Ya tenemos pesar es a dolor, así como soñar a dormir. Aquí tenemos dos verbos, ¿sí? Dolor, sí, aquí tenemos dos verbos, por eso le voy a sacar la C, ¿ya? Júbilo, alegría, no hay verbo aquí. Entonces aquí me vendría a ser, a pesar de que son sinónimos, siempre hay aquí necesito que sea un verbo. Pesar es a dolor, así como medir es a calcular. Calcular también es un verbo, chuta. Entonces, ¿cuál de esos? Ya se complicó el asunto. Veamos cuál es. Pesar es a dolor. Dice, medir a calcular tiene que ver con el ámbito de las emociones, por lo tanto, medir es por ese ámbito, porque es un ámbito de las emociones, tengo que descartar medir es a calcular, ¿no? Porque es un ámbito de la persona. Lloro es a placer, son antónimos, así que por eso lo voy a descartar, porque aquí veo claramente que son una especie de sinónimos. Soñar es a dormir, entonces tienen una relación entre sí. El uno, la acción de soñar a través de dormir podría ser, o júbilo, alegría, que no tienen estos verbos. Así que sí, la respuesta a mi querida Carolyn, mi querida Jennifer, Livia también, respuesta C, soñar es a dormir. Muy bien, vamos a la pregunta número 20. Dice la pregunta número 20. Ya tenemos todo esto, borremos todos estos. Pregunta número 20 dice, ¿cuál es el término cuyo significado es opuesto a carismático? Carismático, aquel que tiene carisma, aquel que algo llama la atención de la personalidad de ese individuo. Entonces, ¿cuál es la palabra opuesta a carismático? Obsequioso, que parece que viene de la palabra obsequio, y que es una persona que da mucho, que entrega demasiado. Egoísta podría ser opuesto, más o menos. Voluntario sería también igual, carismático y sencillo. ¿Cuál dicen ustedes es la palabra, tiene significado opuesto a carismático? ¿Sí? Carismático. ¿Cuál sería el antónimo
antónimo de carismático? ¿Cuál es el antónimo de carismático? ¿Sí? A ver, ¿cuál dicen ustedes? ¿Será la palabra egoísta? ¿Ya? Entonces, veamos. Carisma, vulgaridad, solitario, egoísmo, ¿será? No, no tiene mucho que ver. Veamos otros antónimos de la palabra carisma. A ver, serían antónimos, solamente hay la palabra vulgaridad como antónimo. Veamos por acá, hay Profe. otro. Dígame. Carismático está también como relacionado a que siempre va a agradar a las demás personas. Entonces, Ya. si lo vemos desde ese punto, una persona egoísta no podría agradar a todas las personas. Porque el egoísmo es una acción natural. Es que también podría ser sencillo, porque, bueno, chuta madre, no tengo, no me gusta, bueno, podría ser, la que más se inclinaría sería egoísta, porque no hay, sencillo, sí, sería lo opuesto a la palabra carismático, sería egoísta, lo más relacionado, porque no es exacto, ¿no? Sencillo podría ser poco atractivo, ¿sí? Sencillo. Entonces, podría también ir por ahí. Pero vamos a dejarle la respuesta B como respuesta del ejercicio. Vamos a la pregunta número 21. El significado opuesto a la palabra excusar. Excusar. ¿Sí? ¿Qué es excusar? Veamos. ¿Qué es excusar? Sí, si yo no me equivoco, excusar es solicitar Perdonar. disculpas. Exacto. Perdonar también. Entonces, ¿cuál es la palabra opuesta? Evadir, prohibir, atribuir o dispensar. Entonces, excusar vendría a ser evadir, podría estar relacionada, prohibir. A ver, aquí tenemos la palabra prohibir, ¿no? Y tenemos la palabra atribuir. Y tenemos la palabra dispensar. Y lo que quiero es el significado opuesto de la palabra excusar. Entonces, a ver. Prohibir, prohibir, excusar. ¿Sí? Vamos a ver, excusar. Se define excusar como justificar mediante excusas a alguien o algo. Dispensar o liberar a alguien de una carga, obligación o compromiso. ¿Ya? Entonces sí, la palabra más apropiada vendría a ser en este caso atribuir, que vendría a ser echar la culpa. Ya, prohibir no tendría que ver, pero dispensar y evadir, sí, eso sí vendría a ser, tendrían relación, pero prohibir vendría a ser el distractor de este ejercicio. Pregunta número 21, terminada. Vamos a la pregunta número 22. El término que no se relaciona con la palabra hermético, cerrado, que no pasa nada, hermético. Dícese de la palabra hermético. ¿Qué significa hermético de forma literal? ¿Ya? Hermético. Hermético significa que cierra perfectamente, de modo que no deja pasar el aire ni el líquido, que es difícil de conocer, entender o descifrar. Eso vendría a ser también la palabra hermético. Tiene dos acepciones, ¿no? Es decir, que cierra perfectamente y también que es difícil de conocer, es cerrado. Ya, por lo tanto, ahora sí, ¿cuál es la que no se relaciona? Vinculado, parcial, separado o solitario. Ay, no tienen que ver con la palabra. Dice el término que no se relaciona con la palabra hermético. Hermético. Solitario sí se podría relacionar, ¿ya? Separado también se relacionaría en función de que cuando se cierra perfectamente algo, se lo separa de lo exterior. Ya, parcial, vinculado podría ser porque está dentro de, ¿sí? Dentro de. Y parcial vendría a ser el término que no se relaciona, por lo tanto es la respuesta del ejercicio. Respuesta B. Vinculado. A ver, Jennifer Chicaiza dice A. ¿Por qué dijeron A? Y Livia, Joana, ¿por qué dijeron A? Yo digo A porque cuando una persona no se está excluida o no pertenece o está apartado, vinculado a otras personas. Entonces yo me vinculo con la familia o yo me desvinculo Eso está muy bien, muy buena, muy buena. o me doy o no me doy a conocer. Entonces, Pertenezco al grupo, mientras que hermético no pertenecería al grupo, ¿no? ¿Ya? Sí, además porque usted dijo que hermético era difícil de conocer, entonces vinculado no creo que, sea hermético. Ya, vamos a dejarle, sí, tiene toda la razón.
yo me equivoqué aquí. Respuesta número 22, respuesta A, por favor. Respuesta 22, respuesta A. Vamos al ejercicio 23. Selecciona la palabra que explique claramente la siguiente frase. Colección escogida de fragmentos literarios de obras musicales. Ahora sí. Selección, recopilación, colección o antología. ¿Qué dicen ustedes? Dice, colección escogida de fragmentos literarios o de obras musicales es antología. ¿Ya? Muy bien. Responda, por favor. Eso es una antología. ¿Ya? Una antología. Muy bien, excelente. Eso lo vimos hace algunos días. Vamos a la siguiente. Pregunta número 24. Dice, escoja la opción que exprese una relación similar a la de la siguiente. Por favor, apaguen los micrófonos. Tengan la bondad. Ayúdeme con esos micrófonos. Ya, listo. Pregunta número 24. Escoja la opción que exprese una relación similar a la de las siguientes palabras. Ya, a ver. A ver, esta pregunta parece que está incompleta, ¿no? Escoja la opción que exprese una relación similar a la de las siguientes palabras. Aquí necesito las dos palabras iniciales, ¿no? Que vendrían a ser, la pregunta número 24 parece que está incompleta, ¿no? Insistencia, diversidad, novedad, alteración, cambio, rutina, entusiasmo, diferencia. Entonces no hay las palabras con las que debería combinar, que vendría a ser una analogía, ¿no? Vamos a la pregunta número 25. Las siguientes palabras pertenecen a la misma categoría excepto. ¿Cuál de esas no pertenece? Guardar, derrochar, recoger, reservar. Entonces aquí vendría a ser guardar, recoger y reservar pertenecen al mismo conjunto, mientras que derrochar vendría a ser la respuesta correcta del ejercicio. Muy bien, excelente. Vamos a la siguiente pregunta, pregunta número 26. Dice el significado opuesto de la palabra indagar. Indagar, investigar sería conocer algo desconocido. Eso vendría a ser indagar. ¿Cuál es el opuesto? Selección, recopilación, colección, antología. Vaya, que este sí está bastante difícil. ¿Cuál sería el significado opuesto? No son las, no vendrían a ser las opciones de respuesta apropiadas, ¿no? Selección, recopilación, colección o antología. Los significados opuestos de la palabra indagar, ¿sí? Indagar. Los significados opuestos de la palabra indagar podrían ser cualquiera de los siguientes. Veamos. Significado opuesto de la palabra indagar. Ya, muy bien. Los sinónimos vendrían a ser investigar, averiguar, pesquisar, buscar, analizar, examinar, rastrear, inspeccionar. Ya, eso vendría a ser los sinónimos, ¿no? Ya, ¿cuáles serían los antónimos de la palabra indagar? Vamos, consultemos rapidito, por favor. Ya, podríamos decir que los antónimos serían evitar, desconocer, ignorar, apatía, es decir, que no se quiere conocer, que no se quiere relacionar con ese conocimiento. Esos vendrían a ser antónimos de la palabra indagar. Entonces, la selección vendría a ser una acción de la palabra indagar, recopilar también, coleccionar también, y una antología que también es una colección. Ninguna de estas es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, recordemos que indagar más bien es apatía, es decir, el antónimo vendría a ser una apatía o un desconocimiento. Eso vendría a ser el antónimo de la pregunta número 26, que es la palabra indagar. Así que ninguna de estas pertenece en realidad o no es el significado opuesto a la palabra indagar. Vamos a la pregunta número 27. Las siguientes palabras pertenecen a la misma categoría excepto gorjeo, maullido, trino y graznizo. A ver, ¿cuál de esas son voces de los animales, no? Veamos, gorjeo. Canto de algunos pájaros que consiste en un sonido agudo y prolongado con cambios rápidos, ascendentes y descendentes. Maullido, ¿sí? Maullido. Exacto, muy bien. Maullido vendría a ser la voz del gato, ¿no? Trino, otra voz de un pájaro. Graznizo, también es otra voz de un pájaro o de un ave. Por lo tanto, no corresponde la palabra maullido, que vendría a ser de un mamífero.
Vamos a la pregunta número, recuerden, la pregunta número 27, la respuesta es la B. Vamos a la pregunta número 28. Complete con la palabra que expresa la relación similar en la oración. Flexible es a duro, son antónimos, ¿no? Flexible es a duro como dócil es a rígido, plegable, fusible o maleable. Respuesta, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es? Vamos, aflojen. Respuesta D, maleable. Dócil es a maleable. No, pues son antónimos. Flexible es antónimo de duro. Dócil es antónimo de maleable. No, pues sería sinónimo. D se descarta Rígido. por eso. Rígido. Rígido, exacto. Muy bien, respuesta A. 28, respuesta A. Vamos a la pregunta número 29. El antónimo de dócil vendría a ser rígido, ¿no? Pregunta número 29. Pedir es a conceder. Aquí tenemos otra analogía. Pedir es a conceder, es decir, la acción de pedir tiene como una reacción la concesión. ¿Sí? Pide y se te dará, mejor dicho. ¿Cómo desatender? Así, en este caso vendría solicitar, desatender, negar, desatender, cuestionar, desatender u opuesto, desatender. ¿Qué dicen ustedes? Primero tengo un verbo en infinitivo, así que voy a tener un verbo en infinitivo, así que este se descarta. Puede ser solicitar, es a desatender. Recuerden que la acción de pedir genera la acción de conceder y la acción de negar generaría la acción de desatender. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a escoger la respuesta B como la respuesta del ejercicio. ¿Ya? Pedir es a conceder, como negar es a desatender. ¿Ya? Que vendrían a ser la acción, ¿no? No son acciones opuestas, ¿no? No son acciones opuestas, son acciones correlacionales. Atentos a eso, son acciones correlacionales. Por eso vamos a escoger la respuesta B. Si algunos pusieron la respuesta A, dice solicitar es a desatender, vendrían a ser serían acciones opuestas, ¿ya? Ya, gracias, dice, perdón. Ya, listo, respuesta número 29, dice respuesta 30. Escoja la frase que explique el refrán. Dios no juega a los dados. Esta es una famosa frase de Albert Einstein, ¿no? Dios no juega a los dados. Es una expresión sacada de toda la teoría de la física cuántica, ¿no? Sí, de ahí sale esta expresión. Pero se puede utilizar en el vulgo, en la vulgaridad. Dios no juega a los dados. Nada es producto del azar en el mundo. Todo está preestablecido. En realidad Dios no tiene otras ocupaciones. Los dados son juegos de los humanos. El juego de azar en los juegos de azar no interviene Dios. Respuesta A, ahí sí, rapidito. Nada es producto del azar en el mundo, que sería Dios no juega los dados. Todo está preestablecido. Esta parte está de más, pero la primera parte sí coincide completamente con la respuesta, perdón, con la interpretación del refrán. Vamos a la pregunta 31. Las siguientes palabras pertenecen a la misma categoría, excepto agenda, breviario, cuaderno y notas. ¿Cuál de esos no pertenece a el conjunto? ¿Qué dicen ustedes? Vamos. La B. La D. ¿Por qué no pertenece No, la D? la B. B de burro. La B de burro, breviario. ¿Sí? ¿Qué es un breviario? Es un libro litúrgico que contiene oraciones eclesiásticas. Muy bien, resumen breve y conciso y sustancial de una materia amplia, es decir, es un resumen o es un libro donde están organizadas todas las oraciones por día y por fecha. Eso es un breviario. Entonces, la respuesta en este caso, la agenda es un cuaderno donde se hacen anotaciones, el cuaderno es donde se hacen anotaciones y las notas donde se hacen anotaciones. Respuesta breviario. Breviario no pertenece a esa categoría. Vamos a la pregunta número 32. Elige la opción que exprese una relación similar a la de las siguientes palabras. Dice, dulce es a miel, azúcar es a caña, de donde proviene, es decir, el producto terminado y su materia prima. Dulce a miel, no, esta es una descripción de la miel, así que por eso se descarta. Sal a salinera podría ser. Vino a uva también podría ser. Y chocolate a cacao también podría ser. ¿Cuál dicen ustedes que es la respuesta correcta? B, C o D. Yo podría descartar C porque no es un líquido. No es un líquido.
¿Ya? La respuesta B dice Gaby Solano, la respuesta dice que es B. Lisette dice que es D, chocolate a cacao. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuál de esas es la respuesta? Jennifer también dice la D. Jorge Andrés, a ver, los que dicen la B, alguien dice por qué, y los que dicen la D, alguien dice por qué. A ver, quiero escucharlos. Quiero saber cuál. A ver, dígame. Podría ser podría ser porque primero va del producto primario al producto secundario. Ya, azúcar es el producto terminado y la materia prima es la caña. Sal es el producto terminado y la materia prima no es la salinera. Es el lugar de donde se extrae la sal. ¿Ya? Por eso vamos a dejarle con la respuesta D. ¿Ya? Porque aquí sí tengo producto terminado que es el chocolate y la materia prima que es el cacao. Entonces, si no, también algunos se podrían inclinar por el azúcar sal porque los dos son granos. ¿Sí? Pero el azúcar no siempre viene en granos. Y eso también hay que ver. Así que la respuesta es la C, perdón, la D, que es la que más inclina, ¿no? Listo, vamos a la respuesta 33. Vamos a la del ejercicio 33. Elija la palabra de igual significado a petardo. Hasta donde tengo entendido, un petardo es un objeto que explota. Objeto pequeño que explota, un petardo, ¿no? Entonces, es un explosivo. ¿Ya? Un petardo, definición exacta. ¿Qué es un petardo? Vamos a ver, dice petardo. Un petardo es un cohete o cohete es un tipo de fuego pirotécnico, usualmente un tubo de un material poco resistente, generalmente de papel o de cartón, que se rellena con pólvora o con otro explosivo y que se cierra dejando libre una mecha. ¿Listo? Eso vendría a ser un petardo. Por lo tanto, explosivo sí es. Pólvora también se relaciona. Dice, elija la palabra de igual significado. Castillo o pirómano. Pirómano no, esa es la persona que le gusta o tiene una manía de prenderle fuego. Pirómano, piro, fuego, mano. Es decir, que prende fuego con la mano. Castillo no tiene que ver. Pólvora podría ser y más bien la respuesta es A. ¿Sí? Dice, elija la palabra de igual significado que petardo. Entonces, por lo tanto, dice que petardo, ¿qué cosa es? Es un tipo de fuego pirotécnico, ¿sí? Que vendría a ser un explosivo. Vamos a ver por acá si hay otra definición. Canuto relleno de pólvora que se usa para producir una detonación, por lo tanto es un explosivo. Pólvora se relaciona, pero no es el significado o que no tiene igual significado, porque la pólvora se puede utilizar para varias cosas, pero sí es un explosivo. Respuesta 33, explosivo. Vamos a la respuesta 34. Dice la pregunta número 34, la frase que da explicación al siguiente refrán. La frase que da explicación al siguiente refrán. Si quieres la paz, prepara la guerra. Ese de aquí es una... En literatura se le conoce, o en figuras literarias, este vendría a ser... ¿Cómo se llamaría esta figura literaria? A ver, ¿quiénes se acuerdan de figuras literarias? ¿Cómo se llama esta figura literaria? Si quieres la paz, prepara la guerra. ¿Cómo se llamaría esa figura literaria? Vamos, pero entendamos, ¿no? Si quieres la paz, prepara la guerra. ¿Los guerreros prefieren la guerra y no la paz? No. La mejor defensa es el ataque, podría ser. ¿Ya? Es una metáfora, no, mi querido Joel Pozo, no es una metáfora. No es una metáfora. Para vivir en paz, olvídate de la guerra. No, dice que prepares, por lo tanto, se descarta. Dice, si no quieres que te ataquen, prepara tu defensa. Correcto. La mejor defensa es el ataque. No, está mucho mejor. Si no quieres que te ataquen, ¿sí? Mejor prepara tu defensa. Respuesta D, respuesta del ejercicio. ¿Sí? Pero ¿cómo se llama esa figura literaria? A ver, ¿cómo se llama esa figura literaria? Recordemos, es una figura de conocimiento. ¿Cómo se llama esa figura literaria? O son figuras lógicas, también se le suele llamar. O figuras retóricas, ¿ya? ¿Cómo se llama esa figura literaria? Si quieres la paz, prepara la guerra. ¿Cómo se llama esa figura literaria? A ver, recordemos. A ver. ¿Alguien? ¿Nadie? Puta Diosito, qué triste. Nada que ver esas mentes. Como una paradoja, ok. Exacto, muy bien, Livia, excelente. Eso es una paradoja,
Sí, esa es una paradoja, utilizada como figura literaria. Entonces, las clásicas, ¿no? Si quieres la paz, prepara la guerra. A un paso del amor está el odio. Ese también es una figura literaria retórica, ¿sí? Muy bien, entonces vamos. Perdón. Hay una, solo sé que no sé nada. Exacto, sí, ahí está una paradoja. Solo sé que nada sé o solo sé que no sé nada. Sí, esa es otra. A ver, vamos, más figuras literarias paradójicas. ¿Alguien más? Ya, esto nos tomaban hasta el semestre anterior, se tenía que estudiar eso. Vamos a la pregunta número 35. Selecciona la frase que defina la palabra lagar. ¿Qué es un lagar, por favor? Vamos, rapidito. Consultemos qué es un lagar. ¿Qué es un lagar? Recipiente en donde se pisa la uva, se prensa la aceituna o se machaca la manzana para obtener el mosto, el aceite o la sidra. Ya también es un edificio o lugar donde se realizan esas labores. Es un lagar, ¿no? Donde se aplasta la uva, se machuca algo para sacar el extracto. Entonces es un lagar. ¿Donde viven los lagartos? No. Conjunto de lagos cercanos? No. Sitio amplio o extenso podría ser. Recipiente donde se pisan las frutas? Respuesta D. Ya se acabó el ejercicio. Pregunta número, recuerden, un lagar es un lugar donde se aplastan las frutas, especialmente la uva, para extraer su zumo. Pero se puede, el lagar vendría a ser cualquier lugar donde se aplasten las frutas. La frase que explica el siguiente refrán es: tanto tienes, tanto vales. Es decir, si no tienes plata, no vales nada. Hay que ser rico para que te valoren, podría ser. Como te miran, te tratan, no. Hay que tener algo para ser importante, podría ser. Y el valor de los seres es según cuánto posee, también podría ser. ¿Cuál de esos es la respuesta que define mejor al refrán? Hay tres, ¿no? Dice, hay que ser rico para que te valoren. Hay que tener algo para ser importante. O el valor de los seres es según lo que posee. Respuesta en este caso vendría a ser la de que tiene una mejor y más amplia definición. Respuesta D, respuesta del ejercicio. Vamos al siguiente. 37. Identifique la opción que ordena sintácticamente las oraciones. Vamos, por favor, rapidito. Aquí sí quiero que participen rápido y contesten. Dice, ¿cómo quedaría la oración ordenada? ¿Ya? Vamos, 30 segundos. 30 segundos en los que tienen que pensar rápidamente. La respuesta es la B. ¿Seguro? La respuesta es la B. Veamos si es la B. Comienza con 8. El pobre infeliz se tapaba la cara con las manos. El pobre infeliz se tapaba la cara con las manos. Listo, sí, todos coinciden. Respuesta B, respuesta del ejercicio. Vamos a la pregunta número 38. Lea el texto siguiente y señale la conclusión que valide el argumento. Vamos, en el mundo de los seres animales se libra una encarnizada lucha por la existencia. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Tenga la bondad, para no desgastar mi bella voz. Yo, Liz. Dale. El mundo de los seres animales se libra una encarnizada lucha por la existencia. Entonces, para la supervivencia, una de las formas es la ayuda mutua. La B. Ya está, ya esa la leímos, ya la leímos. ¿Cuál es? Perdón, mija. Pero sí, ya la leímos, ¿no? Esa ya está, la hemos leído en otra forma. Así que la respuesta, ¿cuál es? Al instinto natural de las especies, dice, elija la opción que complete la conclusión. La supervivencia de los animales se debe a... ¿Dónde está? La supervivencia, una de las formas de ayuda mutua. Hola. Ya, entonces... ya, listo. La respuesta es la D, ¿no? La respuesta es la D aquí. Aquí está, la respuesta es la D en este ejercicio. La supervivencia de los animales se debe a la simbiosis y a la ayuda mutua evidente en los rebaños, ¿sí? Eso según la opción que estamos planteando aquí. Pero lee de nuevo, mija, porque creo que esa la leímos en la forma 11. Vamos, léela, por favor. Bueno, dice.
En el mundo de los seres animales se libra una encarnizada lucha por la existencia. Entonces, para la supervivencia, una de las formas es la ayuda mutua, que se consolida a pesar de los diversos instintos y las diversas especies. La ayuda mutua es evidente en los rebaños de animales y la simbiosis es otra forma de ayuda mutua, dando que esta es una ayuda, no es una estructura de diferentes especies que viven juntas y se favorecen mutuamente en su desarrollo a pesar de su linaje, lejanía. Hasta listo. Listo, entonces, ¿cómo me quedaría? A ver, respondan. La supervivencia de los animales se debe a... ¿Qué cosa? La encarnizada lucha por sobrevivir, al instinto natural de las especies, a la conveniencia de estar juntos siendo enemigos, o a la simbiosis y a la ayuda mutua evidente en los rebaños. Ya, sí, respuesta, no me equivoqué, respuesta D. Respuesta del ejercicio, la respuesta D. Ya, vamos a la pregunta número 39. Pilas, por favor, dice la pregunta número 39. Lea, por favor, tenga la bondad, quien me ayuda leyendo. También dice, escribe un Del- número de cosas. O copio la misma ¿Perdón? en una pregunta. Es que no sé de qué es que estás hablando. Escribe Pablo Picasso. Ya, pues. Pensé que me estaban preguntando algo. Vamos. ¿Quién me ayuda leyendo? Dale, por favor. Gaby, dale tú mismo. ¿Alguien? Dale, Gaby. No, nadie. Karelin. Ah, sí, dicen, es que no pude realizar el control. Vamos. La capacidad sensorial es una de las características que distinguen a los animales de las plantas y que en los mamíferos alcanza una mayor precisión. Al conjunto de los receptores de estímulos se le conoce como sistema sensorial. Su principal función es informar a nuestro cuerpo de las condiciones existentes en el propio organismo o en el exterior. Solo así los órganos receptores del sistema nervioso, ya sea el animal o el vegetativo, pueden hacer que los demás órganos corporales trabajen de manera coordinada para conseguir las mejores condiciones de vida. Respuesta. ¿Qué dicen? Ya está. Dice, la capacidad sensorial. La respuesta es la D, ¿no? Respuesta D. Se acabó ya el ejercicio, porque lo único que tiene uno con C. La capacidad sensorial es la cualidad que distingue a los animales de las plantas. Entonces, la única que tiene uno C es la respuesta D. Así van a aparecer algunas preguntas muy facilitas, ¿sí? Así. Se acabó. Ya no hay nada más que hacer. No tengo nada más que hacer. Pregunta número 39, terminada. Vamos a la pregunta número 40, estudiantes. Pregunta número 40 dice... Elija el antónimo de la palabra marcada en negritas. En ciertas fechas, los comerciantes tienden a ponderar los precios de los productos. Ponderar, ¿qué significa? Literalmente, ¿no? Ponderar. Exagerar, Liz. Exagerar, ¿sí? Dice, considerar o examinar con imparcialidad un asunto. Primera acepción, ¿no? Considerar o examinar con imparcialidad un asunto. Segunda acepción. Alabar de forma exagerada a una persona o cosa o expresar con gran admiración la bondad de sus cualidades. En este caso, en ciertas fechas, los comerciantes tienden a exagerar los precios de los productos, es decir, a ponerles un valor mayor. Así que la respuesta viene a ser, ¿cuál? Exagerar, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos, exagerar o aumentar. ¿Cuál dicen que es la respuesta correcta? Pero es el antónimo. Ah, perdón, gracias, mi querida Livia. Entonces, exagerar y aumentar vendrían a ser los sinónimos. Rebajar vendría a ser el antónimo de la palabra aumentar o exagerar. Entonces, la respuesta en este caso viene a ser la respuesta B. ¿Sí? Listo. Hemos terminado la forma número 13 en verbal. Vamos a descansar 10 minutos y regresamos a clases. Y hasta eso pueden ir a respirar un segundito y regresamos. ¿Sí? ¿Listo? Nos vemos ya Profe, una mismo. preguntita, disculpe. La 12 ya la vimos, perdón. Sí, ya no la vamos a ver ahorita. Vamos a seguir avanzando desde la 13 en adelante, mi querida Lidia.